para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre amado, gracias te damos por Jesús, que es nuestro sumo sacerdote eterno. Háblanos al corazón, Señor. Aviva el fuego dentro de cada uno de nosotros. Derrama tu espíritu, Señor, en aquellos que todavía no lo tienen. Consuela, Dios, a los corazones afligidos y liberta a los cautivos. Sana a los enfermos. Ayúdanos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. Jesús, sacerdote para siempre. Todos los domingos, en esta hora, cuando llegamos al estudio de la carta a los Hebreos, siento la necesidad siempre de mencionarle el contexto de la carta. Porque es importante, todo texto tiene su contexto. Y como siempre tenemos visitas, hermanos que vienen por primera vez, me gusta que se agreguen con nosotros y puedan conectarse de qué es lo que estamos estudiando. Bueno, la carta a los Hebreos fue escrita por un hombre, por un escritor anónimo, que la mayoría de teólogos, los eruditos, se la adjudican a Pablo por el contenido. Otros dicen que fue Apolo. Pero el propósito que tiene la carta es revelar la grandeza de Jesús, la supremacía de Cristo. Los hermanos en esa época, que eran judíos, la mayoría de ellos, estaban afligidos. Había persecución, había hambre, había necesidad, había miedo. Y las personas, por no sufrir por la causa del evangelio, se estaban mezclando con otras creencias, con el judaísmo ortodoxo. Entonces el judaísmo ortodoxo rechaza al Mesías, rechaza a Jesús como Dios. No lo rechaza a Jesús como el profeta, no rechaza a Jesús como el maestro. Ellos lo abrazan, pero no reconocen a Jesús como el Dios hecho hombre. Y ahí estaba la complicación. Entonces había una gran persecución atroz de parte de los judíos ortodoxos contra los evangélicos
De tal manera que en esa época no era un delito matar a un cristiano porque el cristianismo era ilegal. Era ilegal. Habían acusaciones horribles, espantosas contra los hermanos, que se les acusaba de que comían humanos, que sacrificaban a sus hijos a su Dios, porque como se mencionaba que ellos celebraban la Pascua y Jesús habló, si no coméis mi carne, si no tomás mi sangre, no podéis ser parte de mí. Entonces ellos usaban ese texto para acusar a los cristianos, es decir, ellos siguen a ese hereje, a ese impostor, a ese maldito. Hay personas, hermanas y hermanos, que maldicen a Jesús. En nuestra cultura también, en esta época, lo maldicen. Claro que se hizo maldito, de acuerdo a Gálatas, por nosotros, para que nosotros seamos benditos en Él, porque la Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero, maldito de Dios, el colgado en un madero. Entonces de ahí se agarraban los judíos y decían, ven, Él murió en una cruz. ¿Y quién muere en una cruz? Lo desechado por Dios. Él no ha resucitado, se robaron el cuerpo, es un invento. Todas esas calumnias estaban contra la iglesia. Y aquel que decidía seguir a Cristo lo encarcelaban, lo torturaban, le quitaban sus bienes, no le daban empleo y por esa razón había hambre, había escasez. Era un momento difícil en el contexto de la carta a los hebreos y la carta llega para a exhortar a los hermanos y decirles que los verdaderos cristianos, así como hace la lista en el capítulo 11 que el escritor dice, miren aquí todos estos testigos que tenemos, que ellos terminaron su carrera y sufrieron, fueron cortados, apedreados, a muchos de ellos se los comieron los animales, pero no renunciaron, así que un verdadero seguidor de Jesús se va a mantener firme hasta el final, pero el falso colapsará, no querrá sufrir por la causa de Cristo. El evangelio, hermanas y hermanos, está claro. Jesús dijo, el que no tome su cruz, el que no esté dispuesto a tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. Símbolo de muerte, símbolo de sufrimiento. La cruz, mencionar cruz en aquella época, en los días de Jesús y en los días del apóstol Pablo, era decir pena de muerte, rechazo, sufrimiento. Ese es el evangelio. Claro que es una buena noticia, trae salvación, pero hay una gran oposición desde el momento que usted nace de nuevo, usted se convierte a la familia de Dios, pero hay una familia del diablo, una familia de las tinieblas, de ahí salimos nosotros. Desde el principio, desde que Adán y Eva pecó, hay dos pueblos. Y ahí en Génesis 13 el Señor le dice, bueno, van a venir de los de las serpientes, que representa al diablo, los hijos de las tinieblas que no quieren nada con Dios, pero luego vienen los que creen, los que vienen de la línea de Abel, y luego están los que vienen de la línea de Caín. Entonces, son dos grupos de personas de este Génesis que están en el mundo, unos temerosos de Dios por gracia, por misericordia, y otros aborrecedores de Dios, pero todos en Adán. Como dice Romanos 1:30, todos en algún momento, todos los que estamos aquí, éramos aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. Y de ahí el Señor nos rescató. En la carta a los hebreos nos habla de que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. También nos habla de que Jesús es 100% hombre. Otro aspecto que nos habla la carta a los hebreos es que Jesús es Señor, el Curios, el Adonai. Eso quiere decir que es el amo, el dueño de todo. Este es el Jesús de la Biblia. Este no es el Jesús el que los predicadores algunos
se imaginan. Sino este es el Jesús revelado por las Sagradas Escrituras. Este no es el Jesucito débil que aparece por ahí, no, este es el Jesús el que gobierna. El escritor de los Hebreos lo presenta en los primeros versículos como el creador de todo, el sustentador de todo, el gobernador de todo, el superior a todo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué en los primeros versículos pone como el corazón de la carta? Porque cualquiera puede decir, bueno, es que yo creo que lo que quiere es enseñarnos la fe, sí, pero esa fe puesta en el lugar correcto, en la persona correcta. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y capítulo 1 dice que Dios en el pasado habló de muchas maneras, pero en los postreros días ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, por quien sostiene el universo. Ese es el Jesús. Por esa razón es que los hermanos en los primeros años de la iglesia los perseguían, pero la persecución no los acabó, sino que los multiplicó. En lugar de hacerlos poquitos, los hizo bastante. Entonces la persecución nunca ha hecho daño a la iglesia. Yo creo que lo que le ha hecho daño, como muchos hermanos dicen, es la prosperidad, lo material. En la época que nosotros vivimos en un lugar aquí en Estados Unidos donde no hay persecución, donde tenemos libertad de culto. Cada persona puede celebrar y dar culto a lo que cree. Esa es una bendición extra que tenemos. Sin embargo, en Norcorea, en China, en Cuba, en Venezuela, estaba viendo que en Venezuela se están acusando a los pastores, a los evangélicos de ser contrarios al régimen de Maduro. Y yo escuchaba ayer, decía, ya topó, ya se metió en problemas. Hoy sí ya se terminó. Porque estaban dando una lista, dice, y aquí hemos, dijo, arrestado a unos evangélicos impostores que se hacen pasar y usan ese medio. Y yo dije, ahí sí ya va a ver lo que le viene a estas pobres personas. Están muertas. Meterse con la iglesia, meterse con Cristo es un problema serio. Mire cómo está Ricardo Arajona. Se le duerme la columna. Se metió, ¿verdad? Se pasó la línea. Yo llamo la línea roja. Cristo Jesús es verbo y no sustantivo. Y hace una blasfemia. Él dice, Jesús, si existe, aparécete, si es que existe, dice él. Uno escucha porque de ahí venimos nosotros. Y está bien, tienen su talento. Pero hay una parte peligrosa que no se le permite a nadie, y es pasar esa pequeña línea. Si alguien se propasa, usted lo sabe, la historia lo dice. Las personas desaparecen. De repente tienen éxito y usted ve que son como nada. Se mueren. Terminan bien mal. Imperios, líderes, reyes, presidentes, artistas, futbolistas, toda clase de personas, cuando toma las cosas de Dios de una forma liviana y quiere jugar o se la quiere llevar de guapo o de vivo, fracasa. Este asunto es serio. Gloria a Dios, porque es el Señor que le da esa seriedad. Y ese es el punto en la carta a los Hebreos. Hay aquí el amo, el curios, que vale la pena morir por él, porque él lo vale todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿De qué sirve tener una casa, de tener una gran cuenta en el banco, de tener un título de Harvard o de MIT o de Boston University, de la mejor universidad en Boston, que haya gastado 5 millones por haberte educado? No vale nada comparado con Cristo. Es basura. Y si no, pregúntale al apóstol Pablo. Dice, todas aquellas cosas que yo había obtenido, títulos, doctorados de la ley, todas aquellas cosas que yo había logrado, inclusive la moralidad, lo he tenido, dice, por estiércol, por excremento, comparado con Cristo Jesús. Vea la postura de ese hombre. Vea el valor que tiene Cristo.
Entonces, esa es la idea de la carta a los hebreos, que nosotros hoy, en el siglo XXI, podamos conectarnos con el contexto, es decir, aquí el centro de toda la Biblia, no solamente de la carta a los hebreos, la carta a los hebreos es una porción, pero es toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, el centro de toda la Biblia es Jesús. Jesús más nada, igual todo. Jesús más nada, no necesita nada, no necesita del ser humano, no necesita nada, igual Él es todo. Vamos al texto que leímos. Esto es demoledor. ¿Demoledor para quiénes? Bueno, para aquellos que todavía siguen practicando lo que es el sacerdocio. El sacerdocio ya está terminado, ya no existe, ya no hay tales sacerdotes. Se acabó con la venida de Cristo. Entonces, si alguien es tradicionalista y me escucha decir, este hombre está equivocado, ¿cómo es eso? Si el Señor ha puesto los vicarios, el Señor ha puesto a estos hombres, y aquí están. Bueno, aquí la carta de los hebreos termina con toda tradición. Recordemos que este no es problema solamente de nuestra cultura, los que hemos sido tradicionalistas, que vamos a confesarnos con un cura y le llamamos papa, o le llamamos, vean. Este es el verdadero, este es el final. Porque a veces nosotros podemos estar peleando dentro de las iglesias. Hay personas que todavía siguen practicando. Yo he visto personas, hermanas y hermanos, que asisten a las iglesias evangélicas y cuando pasan por una parroquia se persignan. Usted no ha visto a esas personas, pasan por una cruz, se persignan y digo, caramba, ¿y qué es eso? Por un edificio yo voy a hacer un gesto como que dice, respeta este edificio. Ese es un edificio. Por la tradición que ha atrapado a las personas. Entonces, en los días de que se escribió esta carta, la tradición judía también tenía esclavizada a aquellas personas y le daba miedo. Hay muchas personas que son expulsadas de las familias cuando se hacen evangélicas. Bueno, en aquel tiempo también eran expulsados. Dice el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ve esto, hermanos. Aparte, aquí había un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Bueno, que los judaizantes venían con las tradiciones. Así es, el sacerdocio. Y este hombre tiene algunos defectos. Él no viene de la línea de Aarón, él no viene de Leví. Entonces era un debates que no llegaban a ninguna conclusión. Pero Dios quiso al sabio confundirlo, como ya había dicho Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el discutidor? ¿Dónde está el que debate? ¿Dónde está el filósofo? ¿No ha entorpecido Dios al sabio? Entonces aquí vemos la soberanía de Dios, cómo Dios lo hace. Dios no se ensambla en el sistema del hombre. Él diseñó así. Y aquí hay una situación, y es que hay un hombre que antes que llegara el sistema del sacerdocio, que apuntaba a Cristo, que Dios lo estableció en el libro de Levítico y Números, y Dios se lo ordenó a Moisés, con el fin de que estos hombres ayudaran al pueblo en la parte espiritual y estuvieran, porque el rol del sacerdote era interceder, consultarle a Dios por parte del pueblo, ofrecer sacrificios, y el sumo sacerdote era el que tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo con la sangre del cordero para obtener el perdón de todo el pueblo de un año. Y los levitas, los sacerdotes que estaban ahí en el templo, estaban sacrificando todos los días. Llegaban los ciudadanos de los judíos, ponían sus manos sobre la víctima y estaban sacrificando. Ese era el sistema que Dios había establecido. Pero ese sistema ya acabó y se terminó con la llegada de Cristo, porque apuntaba cada ofrenda en Levítico, apunta a Cristo. Cada sacerdote que fue establecido apuntaba a Cristo, pero con la venida de Cristo ya no se necesita. Esto es lo que a mí me da lástima cuando yo hablo con mi familia, con tíos, y le digo, pero es que no entendemos la Biblia, es que no hemos leído la Biblia. ¿Por qué tenemos que nosotros ignorar a lo más grande y pelear
por defender a un hombre pecador? ¿Por qué yo voy a ir a necesitar irme a confesar con otro hombre que no puede perdonarme cuando tengo allí al frente al majestuoso Jesús, el sumo sacerdote, que no solamente entregó su vida, sino que se entregó totalmente y obtuvo eterna redención por mí? No solamente intercede, no solamente va a pedir por mí, sino que Él se ofreció como la ofrenda. Y eso es lo que se está explicando aquí, desde el capítulo 6, hasta el capítulo 8, está hablando acerca y está aclarando. El escritor está diciendo, bueno, miren este ejemplo. Y dice, aquí hay una comparación que Jesús es de la descendencia de Melquisedec. Melquisedec no tiene antecedentes, él no viene de una línea de los levitas, porque no existía Leví, no había nacido Leví todavía. Estaba en los lomos de Abraham. Y Abraham le dio los diezmos, dice ahí más atrás que estuvimos estudiando. Y ahí dice, el mayor bendijo al menor. Para la cultura judía, Abraham es el mayor, pero aquí pone que Melquisedec es el representante de Jesús, es el mismo Jesús que apareció ahí con un sacerdocio eterno, y Abraham le dio los diezmos como un gesto de sumisión, pero no había todavía sido establecido el sistema de lo que es el sacerdocio. Versículo 15. Entonces dice, en el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor, hablando de Jesús, vea, curios, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, que no era Judá. Judá es la línea de David, del rey. Entonces, tanto el profeta que Dios estableció para que trajera la palabra, era una representación de Jesús, apuntaba a Cristo. Él es el gran profeta, porque Moisés lo dijo, profeta mayor nos levantará, mayor que su servidor, Él nos levantará. También rey, Dios nos dará rey, pero no un rey temporal, sino un rey eterno. Pero se levantaron reyes temporales para ir como formando al pueblo, preparando al pueblo para la llegada del Mesías. Y también Dios estableció sacerdotes. Entonces, cuando viene Jesús, Él ejerce el ministerio de profeta. Él es el gran predicador, el que revela a Dios. Y también Él revela y practica el ministerio de sacerdote. Él es el que intercede por nosotros, Él es el que hace todo. Y termina también manifestando el ministerio de rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Así que todo se termina en Jesús. Porque todo apuntaba a Jesús, porque todo apunta a Jesús. De Génesis a Malaquía apunta a Cristo. De Apocalipsis a Génesis apunta a Cristo. De donde quiera que usted tome la Biblia, siempre va a ir a terminar en la persona de Jesús. No en un individuo, no en un hombre. Pero aquí el problema es que ellos querían terminar con Leví. No, todo tiene que apuntar a Leví. Si no es de la descendencia de Leví, no es legítimo. No lo podemos reconocer. Y ese era un conflicto. Estas personas se iban metiendo a las casas y dicen, mire, aquí te comprobamos que ese Jesús no es de la realeza, no es conforme a lo que Moisés dijo. Pero el escritor viene aclarando y dice, es que Dios lo estableció que el sacerdocio de él iba a venir de la línea de Melquisedec. Por eso es que cuando se encontraban con Jesús y venían y decían, Abraham tenemos por padre. Y él le decía, no les decía él, antes que Abraham yo soy. Pero ¿cómo le decían? Si tú no tienes ni 40 años y eres joven, ¿y cómo es que tú estuviste en la época de Abraham? Y después para todavía querer frenar a Jesús. Nosotros solo tenemos un Dios. Nuestro Padre es Dios. No, le dijo Jesús. Ustedes les diré quién es su padre. Es el diablo. Imagínense la confusión, el engaño, cómo se reveló ahí Jesús. Les reveló el engaño a esa gente. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec
se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí hay algo muy importante. Más adelante explica todo eso. Dice, vea, que todos esos sacerdotes fueron temporales, mortales, que después que se moría uno tenía que venir otro porque se necesitaba que se siguiera. Pero ya con la venida de Cristo, como Él murió y resucitó, ya no necesitamos, es indestructible su sacerdocio. Su sacerdocio es eterno. Es eterno. Y no tiene competencia. Imagínense, hermanos, el gran conflicto que tenemos nosotros. Y usted dirá, y entonces si eso es así, ¿por qué ese montón de templos con ese montón de curas y ese montón de sacerdotes? Ahora usted va a llevarse algo muy fácil. Ahora usted entiende por qué han prohibido que se lea la Biblia y se estudie la Biblia, porque no les conviene. Les conviene tener a la gente ignorante, porque una persona falta de conocimiento de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios se revela, de lo que la Biblia dice, es fácil de manipular. Es fácil de esclavizar. Por eso que nosotros vemos que en nuestra región es fuerte el catolicismo. Porque somos una región subdesarrollada. Nos llaman tercermundistas. Coloquialmente, como sea, así nos reconocen, tercermundistas. Y nosotros nos creemos, ¿verdad? Pero somos tercermundistas. Ahí para abajo, hasta la Patagonia. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es así. Nosotros llegaron los españoles y nos impusieron la religión, las tradiciones a la fuerza. Y quedó ese régimen. Y que si no eres católico, pues estás muerto. Y si no, pues te torturamos. Y así quedó el miedo. Y todavía sigue en las mentes de las personas. Si no eres católico, no eres nada. Aquí la iglesia verdadera es la iglesia católica. Entonces solo pasan peleando. Ahí en las redes sociales, viera cuando hay una señora ahí, vea, que me ataca a mí. Y yo me pongo a orar, digo, pobrecita, qué lástima. Y no, que la iglesia verdadera es que, mire, aquí no se trata de iglesia, de sistema, aquí estamos hablando de algo que es el oro puro, es Jesús. Y culmino y termino esta enseñanza. ¿Es Jesús su Señor? ¿Es Jesús el curio? ¿Es el Jesús el dueño de su vida? Porque importa un pepino toda su creencia si Jesús no está en su vida. Si Jesús no es su Señor, ¿qué importa que haya pasado 40 años usted rezando y haciendo un montón de prácticas? Usted va a ir al infierno. Aquí es Jesús, más nada igual todo. Si usted tiene a Jesús y Jesús es su Señor y usted cree que Él murió y que Él pagó en la cruz y que Él resucitó al tercer día y que Él está en el trono, que Él está a la diestra del Padre y que va a venir, y si usted es seguidor de Jesús, usted es salvo, usted es libre, usted va a ir a la eternidad. Pero si usted está queriendo adulterar, sí, yo creo en Jesús, pero a la misma vez me gusta la Virgen María, yo tengo que pedirle que me saque de pena y me lleve a descansar. Ruega por nosotros a la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué puede hacer María? La respetamos porque pues, nuestra hermana María creyó en Jesús y va a estar en el cielo también porque ella se fue, puso su fe en Jesús. Pero ella no está esperando eso. Si ella estuviera presente, por favor, no estorben. Hagan lo que Él dice, les dijo allí a aquellos meseros. Hagan como Él ordena. Él es el que manda, Él es el Mesías. Ella le llamó que se haga con esta sierva lo que mi Señor desea que se haga con esta sierva. Ella se declaró una mujer necesitada por la cual Cristo venía. Pero ahora, ¿por qué veneran a una mujer? ¿Por qué a un hombre y no a Jesús? Porque no le conocen. Y esta era la lucha ahí. Ok, venían los judíos. No, Moisés, Abraham, Aarón, ellos son los sacerdotes. No, aquí hay uno que es superior a Aarón y a Moisés. Aquí hay alguien que se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió y resucitó, el que está vivo por los siglos de los siglos. Démosle un buen aplauso a Él.
¿Y cuál era el objetivo? Era dejar de practicar aquellos rituales y enfocarse solo en Jesús, seguir a Jesús. Y si nos tocaba morir, teníamos que morir. Si nos toca morir, morimos, porque somos de Él, como dice la palabra. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, de Cristo somos. ¿Y quién nos separará de Él? Nadie. A Él la gloria por los siglos. Él es Jesús, sacerdote para siempre, el sacerdote de nuestra vida. ¿Lo creemos? Un buen aplauso, Señor. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.